Shalom. Estamos en la parashá de Vaishlach, que nos relata el regreso de Jacob a su casa y el encuentro con su hermano. El encuentro con su hermano nos lleva casi 2 capítulos, o sin casi, son 2 capítulos. Y luego, a continuación, en el capítulo 34, desastres. 34 y 35 aparecen 2 desastres. En el capítulo 34, el rapto de la hija de Jacob, y en el capítulo 35, la muerte de la esposa de Jacob, Rachel. Nuestros sabios nos dicen que estos 2 desastres, estas 2 desgracias, están relacionadas entre ellas y están relacionadas también con el principio de la parashá anterior, de la parashá de Vayetze. En la parashá de Vayetze, al principio, Jacob hace un voto, un juramento, de que cuando regrese hará algo determinado en este lugar de encuentro, hará algo determinado, le va a dar un diezmo al Creador, va a convertir esta piedra en una casa de Dios. Y resulta que al regresar después de 20 años de estar en el extranjero, Jacob se enreda 2 años más antes de llegar a cumplir con el voto que había hecho. En el capítulo 5 del libro de Kohelet, de Eclesiastés, casi los primeros versículos hablan del cumplimiento de los votos, que es muy peligroso no cumplir con los votos, con las promesas hechas. Y uno de los versículos dice: ¿por qué quieres que Dios se enfade contigo y te quite el fruto de tu carne? ¿Qué es el fruto de tu carne? O el hecho de tu carne. Dicen nuestros sabios, puede referirse a tu esposa, puede referirse a tus descendientes. Y nuestros sabios vinculan precisamente estos versículos de aquí, de la parashá de Vaishlach, con el no haber cumplido con el juramento que Dios le había hecho, y que él había hecho hacia Dios, el voto que había hecho hacia Dios. Al no haber cumplido, por esto le raptan a su hija. Y en realidad, él tenía que haberse dado cuenta enseguida e ir corriendo hacia Betel para cumplir allí con su voto. Pero él tampoco se da cuenta y necesita que Dios le aparezca en sueños para recordarle: tú me habías hecho un voto, ¿y qué pasa con esto? Ya han pasado 2 años y tú sin cumplirlo. Y por lo tanto, es verdad que luego se apresura mucho para ir a cumplir con este voto, pero ya no le basta. Y luego justo a continuación, en el capítulo 35, aparece la muerte de su mujer Rachel. Hay varias interpretaciones sobre la muerte de Rachel. Esta es una de ellas. Otra de ellas porque la Torah prohíbe en otros capítulos, en el libro de Vayikra, en el libro del Levítico, capítulo 18, prohíbe el matrimonio con 2 hermanas a la misma vez. Si una se muere, puede casarse con la otra, pero mientras la primera esté en vida, aunque os hayáis divorciado, está prohibido casarse con la hermana. Y por lo tanto, y es verdad que aún no habíamos recibido la Torah en el monte del Sinaí, aún no estábamos obligados a esto, y más aún estando en el extranjero, que no es el lugar en el que los mandamientos tienen su pleno valor. Y por lo tanto, mientras estaba en el extranjero y estaba casado con 2 mujeres, pues no pasa nada. Pero en el momento en que llega a la tierra de Israel, y más cuando viene este problema de no haber cumplido con su voto, con su juramento, ahí le pilla el Creador y allí paga con la muerte de su mujer. ¿Qué tiene ella que ver con el fallo de su marido? Pues sí, por supuesto que sí.
porque se supone, y así debe ser, y supongo que así era en aquel tiempo, la unión que hay entre marido y mujer no es una simple unión entre dos seres que se unen para una cita, para algo en común. Esto es convertirse en una sola persona. Y además, hay mucha gente que dice, y en serio, no me importa hacer algo, no me importa sufrir por un capricho que tengo. Pero les molesta muchísimo que por culpa de este capricho sufra otra persona querida. Si yo tengo que sufrir, no me importa. Pero si mi mujer tiene que sufrir, si mis hijos tienen que sufrir, esto ya no es lo mismo. Ahí nos pilla el Creador a veces. La muerte de un ser querido, ahí te cuesta, te duele más. Por supuesto que está también la cuenta particular de Rachel, que tenía envidia a su hermana, que tenía envidia, que estaba enfadada con ella por haberla usurpado, usurpado el lugar. Y por lo tanto es lógico pensar que estos sentimientos repercuten en algún momento, y ahora que llega un momento de peligro, ahí es cuando el Creador la pilla. Todo esto viene para hacernos entender que nuestro comportamiento está bajo supervisión divina continuamente, y es verdad que a veces nos da la impresión de que Dios no se da cuenta de nada, pero luego de pronto nos pilla en un lugar de peligro, y allí es cuando nos hace pagar todas las cuentas. De todos modos, la familia ya está construida. De todos modos, el rapto de la hija de Jacob, de Diná, tiene su repercusión al cabo de cientos de años, pero aún así, en aquel momento es un desastre, es una crisis muy grave, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar estas crisis, para ir por buen camino, para no hacer promesas que luego no somos capaces de cumplir, e incluso aquellas que somos capaces de cumplir, pues mejor no hacerlas. Si quieres hacer algo bueno, lo haces, pero sin atarte a promesas que luego no es seguro que puedas cumplir. Shalom.